Los siguientes lances de este montaje fueron realizados entre el 2020 y el 2021, siendo el 90% de los lances en el 2021. En estos 2 últimos años mis salidas de pesca se redujeron considerablemente respecto a otros años. En esas pocas ocasiones me vi obligado a exprimir al máximo la experiencia para intentar hacerme con una buena pieza, ya que considero que el éxito de pescar piezas ejemplares reside en la constancia en las salidas. Una de las estrategias más comunes fue elegir en la medida de lo posible días en la que el tipo de marea cuadrara en horarios clave. Una vez elegido el día y el horario, ya en la mar las condiciones de mar, visibilidad y temperatura del agua dificultaban o mejoraban la búsqueda de peces de interés. Estas teorías son basadas en experiencias personales que cada año se van complementando o descartando con aprendizajes nuevos, y tampoco son del todo exactas ni al 100% seguras, pero es una manera de guiarme con información de base para entender dónde se puede mover el pescado en mi zona habitual de salidas. En los meses de invierno, cuando las condiciones de mar dejan salir a la costa, cualquier profundidad puede ser buena, debido a que la temperatura del agua casi siempre es la misma en toda la columna de agua pescable, y no suele variar de fondo o de una zona a otra como lo hacen los meses de primavera-verano, menos acentuados en otoño. De ahí que adapto la jornada de pesca a la temperatura que me encuentro desde un principio. Después de varias semanas de temporales, aunque la mar se quede, la resaca es considerable. Para este inconveniente busco una profundidad donde esté más o menos cómodo y la mar de fondo trabaje menos. Llevo varias semanas sin pescar, lo que me lleva a cometer un error muy común: realizar tiros intuitivos en frío. Para solventar este hándicap de falta de gatillo, realizo los siguientes disparos apuntando con el arma a conciencia, hasta volver a hacerlo intuitivo. En este día la temperatura del agua estaba a unos 13, casi 14 grados, relativamente agradable para ser invierno. En esta otra captura, con condiciones de mar un poco más fuertes, solo pude pescar en el reparo antes del cambio de marea, concretamente en la bajamar. Elijo sumergirme en el lado del cabezo donde sospecho que estuvo trabajando la corriente, y en la trayectoria de la caída intento corregirlo justo el vaivén del mar de fondo. Aunque no caiga en la zona o corte deseado para realizar la espera, así consigo alargar tiempo de apnea y alertar mínimamente los peces. Realizar acechos en estas condiciones sería un error. Los desplazamientos por el fondo con mar se vuelven demasiado torpes, poniendo en alerta a la gran mayoría de peces que se mantienen fuera de distancia de tiro. Considero que la mejor opción es espera pura y dura. Anteriormente capturé un ejemplar del mismo porte y de la misma manera. Minutos después de esta captura, con el cambio de marea, el mar cogió mucha más fuerza, siendo inviable seguir pescando. Con 2 buenas piezas en estas condiciones me doy más que por satisfecho.
y muy a mi pesar doy por concluida la jornada. Ya bien entrada la primavera, casi verano, en esta jornada me dirijo hacia el norte del punto de salida, tocando zonas con la temperatura del agua a 14 grados, cuanto más al norte, peor, llegando a tocar zonas con 13 grados, y sin avistar ni una sola pieza decente. Decido cambiar de rumbo hacia sur, guiándome únicamente por los cambios de temperatura que marca la sonda, sorprendentemente cuanto más al sur del punto de salida más caliente, y paro en un cabezo donde la sonda marca 15,2 grados. A diferencia del invierno, en primavera-verano varía mucho la temperatura del agua, tanto en profundidad como de unas zonas a otras, así que no adapto la jornada a la temperatura que me encuentro en un principio, sobre todo si esta baja de los 14 grados y medio. En el momento que toco fondo y levanto la vista, el marco es espectacular. Es como si se concentrara ahí el pescado que no vi a lo largo de todo el día. Aún costándome, intento concentrarme en una sola pieza, habiendo ejemplares que rondarán los 4 kilos. Por momentos el alga me tapa la vista, y con tal cantidad de ejemplares más o menos del mismo tamaño, no tengo la suficiente agudeza visual para centrarme en el de mayor envergadura. Finalmente decido subir sin disparar, a ver si en la siguiente bajada me sitúo en una zona con mejor cobertura visual. En el transcurso de la recuperación en superficie, en la siguiente bajada la temperatura del agua descendió a 14 grados y medio, y sin rastro de pescado que se fue desplazando con el agua caliente. Supongo que la estará arrastrando hacia sur el cambio de marea. Desesperado y echándoseme el día encima, me dirijo aún más a sur, anticipándome a la marea y al agua fría. Juego mi última baza parando en una zona de bolos ya conocida. Casualmente la sonda marca en el sitio 15,8 grados. La temperatura del agua es la misma en la superficie que en el fondo. Eso es buena señal. A simple vista parece que la cueva está totalmente vacía, invadiéndome una amarga sensación de decepción, aunque rápidamente es aliviada con la aparición de una singular silueta. Por un momento pensé que escogieran mal la zona, pero este bonito ejemplar me acaba de alegrar la jornada. Con una jornada muy estresante, estando todo el día picando aquí y allí en busca de cambios de temperatura, tento a la suerte gastando mi último cartucho en una cueva colindante a la anterior, pero un pelín más profunda. La temperatura en superficie es la misma que la anterior captura, y también llega al fondo. No me puedo creer mi suerte. Me encuentro esta gran lubina que, a pesar de estar dentro de una cueva, me veo obligado a realizar un tiro largo pero certero.
Pasar de estar moviéndome por zonas con la temperatura del agua a 13 y a 14 grados a pescar en otras a más de 15 grados en el mismo día. Siempre y cuando tengan donde elegir, evidentemente la lubina se concentrará en las zonas con la temperatura que más le interesa. En las zonas que frecuentan las lubinas, a la hora de avistarlas, normalmente reúnen una serie de factores, y no precisamente el comezón tiene que ser el principal. Personalmente considero que factores como la temperatura del agua y corrientes predominan por encima de la cantidad de comezón.